Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Necesito una pizarra. Esta conversación que hemos iniciado de temas que nos parecen que pueden ser un aporte, son temas que en general suelen ser conocidos de alguna manera por todos, pero no entendidos. Hoy día el tema que nos convoca es la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Pero antes de iniciar, démosle la bienvenida a Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Como dice Rox, estamos con un tema muy interesante, conciliación trabajo-familia. Espero que lo disfruten igual como lo vamos a disfrutar nosotros. Juan Carlos, dime, ¿qué debemos entender según tú por este concepto de conciliación trabajo-familia? A ver, hablar de trabajo-familia necesariamente nos lleva a la idea de lograr algunos equilibrios. Desde mi punto de vista es tratar de conciliar, es equilibrar, ¿no es cierto?, en este caso la vida laboral con la vida familiar. Muchas veces miramos que esta vida familiar pareciera que no debe intervenir en el trabajo, pero necesariamente interviene porque somos como trabajadores personas, ¿no es cierto? Y tenemos esta vida familiar, por lo tanto debemos lograr este equilibrio entre el trabajo. No todo es trabajo, no todo, ¿no es cierto? El tiempo puede estar dedicado a la familia y tenemos que tener obviamente este equilibrio eh, para poder desarrollar bien las dos labores. Sí, me parece a mí que es una buena, un buen concepto de lo que podría ser la conciliación trabajo-familia. Hoy día, yo no sé si será necesario hablar de conciliación. ¿Tenemos que tener una ley para que haya esta conciliación o esto debería ser una cosa natural? Yo creo que debería tender a ser una cosa natural. Como todo, ya lo dijimos en alguna ocasión, en alguna oportunidad anterior, normalmente para entrar en estas materias o para poder darnos cuenta y atender estas necesidades necesitamos que venga una ley y que nos diga, oye, miren, abran los ojos, esto se está haciendo, no se está haciendo bien, ¿cierto? Entonces, desde la óptica de esta ley, que es la que nos convoca hoy día, que es la ley 21.645, que no se llama conciliación trabajo, familia o vida personal y familiar, sino que tiene un nombre más largo y que dice relación con las normas que modifica dentro del código. Eh, para entenderla, debemos entenderla que no como una norma aislada dentro del código, Juan Carlos, sino que debemos entenderla que es como una más de un conjunto de normas que ha venido desde hace un tiempo tratando de dar cuenta de esta necesidad que dices tú de conciliar o de equilibrar la vida de los trabajadores. No sé si tú me puedes ayudar con algunas de esas normas. La podemos revisar, pero a ver, hay algunas normas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el teletrabajo, por ejemplo. Hay una que en forma específica habla de conciliación, pero como tú dices, en los últimos años, ¿no es cierto?, se han dado muchas leyes que apuntan en el sentido de conciliar este trabajo familia que en algunos instrumentos, en esos instrumentos ¿no es cierto?, por ejemplo, de riesgo psicosocial, ¿no es cierto?, cuando se mide a través de esta doble presencia, que es que el trabajador está en el trabajo, pero en realidad su cabeza puede estar en su casa, en un problema, en el hijo, en la enfermedad. Y ahí hay varias leyes, ¿no es cierto?, que han ido, ¿cómo se llama?, han ido ¿cómo se llama?, surgiendo, ¿no es cierto?, en nuestra legislación y que han ido sumando a este contexto, ¿no es cierto?, de una preocupación también porque el trabajador, ¿no es cierto?, esté más tranquilo en el trabajo. Claro, y no solo eso, no solo más tranquilo, sino que son normativas que vienen o de alguna manera están, sus premisas o sus principios están basadas también en un concepto, una idea que hoy día está muy en boga en hartas áreas, que es la corresponsabilidad parental.
¿Te fijas? Porque finalmente esto de la conciliación trabajo-familia o de equilibrar el trabajo y la familia era como, estaba entendido como las mujeres somos las que tenemos, o sea, la preocupación de la familia, de los hijos, del cuidado de nuestros hijos. En cambio, hoy día, al incorporar esta normativa de forma general, lo que está haciendo es, de alguna manera, dar cuenta de esta corresponsabilidad en los cuidados de los hijos. Claro, es que ahí, perdona, es que ahí cuando hablamos de corresponsabilidad, no solo estamos hablando de la conciliación trabajo-familia mirado desde la tranquilidad, ¿no es cierto?, del trabajador, sino estamos pensando también en la igualdad de oportunidades. Exacto. O sea, ahí sumamos, ¿no es cierto?, en que no solo el trabajador, ¿no es cierto?, esté preocupado de algo que está pasando en su casa, con su hijo, con una enfermedad, sino que además le incorporamos la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades y la igualdad en este caso de que las mujeres puedan acceder al mercado laboral de una manera, digamos, pareja con el caso de los hombres, en igual condiciones, digamos. Ambos tienen las mismas, digamos, los mismos derechos, las mismas preocupaciones, los mismos, en algún minuto los mismos ingresos, ojalá, para hacer labores similares, ¿o no? En eso. Sí, claro, sí, claro. Bueno, de ahí aparecen varias leyes que vienen a través del tiempo. Por ejemplo, ley sana. ¿Cómo se llama? Respecto de ley sana, habla de las enfermedades, por ejemplo. Ahí a Claro. lo mejor tú nos puedes dar un poco O más sea, de antecedentes. es una ley que tiene que, o sea, lo que intenta, digamos, esa ley es favorecer que los padres puedan participar o estar presentes en las etapas de los hijos, digamos, de los hijos que puedan estar eh, sufriendo o pasando por algún tipo de enfermedad grave, terminal, un trasplante, no sé, ese tipo de cosas, un accidente. Establece rango etario dependiendo del tipo de enfermedad, porque no es todo lo que puede hacer. Establece un seguro, esa ley sana, un seguro, y lo que hace es que es un seguro que se descuenta de la red disponible de todo trabajador, hombre o mujer, que equivale a un 0,03% de su renta disponible, y todos tienen derecho a ello. Y todos tienen derecho a solicitar este permiso. Los hombres y las mujeres, los padres, digamos, hombres y mujeres, ambos trabajadores que tienen algún hijo en alguna de estas situaciones que establece la ley, pueden solicitar el permiso para hacerlo de forma independiente uno del otro, de forma alternada, o uno continuado a continuación del otro, o los dos al mismo tiempo. Tiene otro detalles que pueden irse mirando con mayor detalle, digamos, para la redundancia en otra conversación, pero finalmente lo que viene a hacer es un seguro, se establece un seguro en el que hay un aporte y que permite este seguro, que lo que permite es financiar la remuneración de estos trabajadores en ese periodo de licencia. Que no Ok, es pero es una ley, una es ley. una ley. Pero sí tenemos otras también, disculpa. Tenemos una ley más antigua todavía, que es la que empezó con esto, que es la ley del postnatal parental, Claro. ¿cierto? Hoy día ya sabemos que el postnatal parental está hasta los 6 meses. Hay un proyecto de ley para ampliarlo a un año y que los permisos del hombre sean hasta por 30 días, no 5 días, ¿cierto? Otra ley que yo creo que también está en este sentido, no la ley completa, por decirlo de alguna manera, sí parte de lo que establece la ley es la ley TEA, ¿cierto? La ley 21.545, que establece dentro de sus normas un permiso especial que hace que un padre o madre que tenga el cuidado de un hijo con una condición del espectro autista pueda salir de su lugar de trabajo en el evento de alguna desregulación, de alguna crisis de su hijo, que se lo comuniquen desde la escuela, un hijo en edad escolar, eh, y pueda salir sin previo aviso, no, y que esto no sea considerado como una salida intempestiva. Y eso también es o sea, te da una tranquilidad como papá impresionante. Y por último, dentro de todas estas leyes que han ido sumando, nos encontramos con esta ley conocida como conciliación del trabajo de la vida personal, o sea, conciliación vida personal, laboral y familiar. Sí, bueno, ahí yo creo que hay un hito que se marca en estas leyes, ¿no es cierto?, que se marca en la pandemia, que esta es una herramienta que siempre estuvo disponible y que no siempre ocupamos, tiene que ver con esta herramienta de la
videollamada, ¿no es cierto?, de la comunicación telemática, ¿no es cierto?, que llamamos hoy día, donde esta herramienta que siempre estuvo disponible, porque las videollamadas son de mucho tiempo, pero que no se ocupaban, que no era un trámite, no era una práctica habitual. La pandemia, ¿no es cierto?, las pone sobre la mesa y de ahí, ¿no es cierto?, nos colgamos para algunas de las leyes que vienen, entre ellos, ¿no es cierto?, la ley de teletrabajo y por otro lado, la ley de conciliación trabajo-familia, ¿no es cierto?, que le da la posibilidad a los que tienen al cuidado de hijos menores de 14 años, ¿no es cierto?, de poder hacer trabajo desde su casa, ¿no es cierto? Pero ahí vienen algunos costos asociados, ¿no es cierto? Porque la ley de teletrabajo, requiere o establece algunos requisitos que debe tener el trabajador que está, ¿no es cierto?, con trabajo remoto. Entonces, cuando yo pienso en una persona que se va, ¿no es cierto?, a cuidar a su hijo algunos días de la semana, ¿no es cierto?, de acuerdo al acuerdo que llegue con el empleador, debe también cumplir esto del teletrabajo, ¿no es cierto?, y tener las mismas condiciones que esa ley establece. Entonces, aquí hay que mirarla en conjunto. No es solo que la persona haga el trabajo desde su casa, sino que debe tener un lugar seguro, ¿no es cierto?, con una silla ergonómica, bueno, no sé, las condiciones necesarias, una conexión a internet, ¿no es cierto?, y que le permita realmente hacer eso. Y por lo tanto eso significa también para la empresa acomodar algunas situaciones para poder dar cuenta de ese trabajo que se va a realizar, ¿no es cierto?, en forma remota. Claro. Lo que pasa, Juan Carlos, es que la ley del teletrabajo o de trabajo a distancia lo que establece es efectivamente todos estos parámetros que tú estás diciendo. Un espacio, el tema de que la información o que tiene que entregar el empleador respecto de las normas de seguridad, respecto de cómo va a fiscalizar, por decirlo de alguna manera, el horario de trabajo, el respeto que tiene que tener a los espacios de desconexión el trabajador, y tiene que el empleador, porque en la ley de teletrabajo es un acuerdo, no es una solicitud del trabajador. Puede ser incluso el empezar su contrato de trabajo iniciándolo de esta manera de teletrabajo. Por lo tanto, lo que se establece es que es el empleador el que tiene que proporcionar todos estos medios, ya sea tecnológico y de muebles, por decirlo de alguna manera, como tú decías, la silla ergonómica, el escritorio, el computador, la conexión a internet. Es el empleador el que tiene que hacer digamos, mantener ese tipo de implementación para que el trabajador pueda realizar su trabajo desde en forma remota. Y no solo eso, perdona, y no solo eso, sino también la visita de un prevencionista de riesgo que asegure que el lugar donde está, ¿no es cierto?, cumple con las condiciones necesarias para realizar el trabajo sin que el trabajador, ¿no es cierto?, vaya a tener un accidente del trabajo. Claro, y en el caso de esta ley, digamos, de conciliación, trabajo-familia, funciona un poquito distinto porque aquí es a solicitud del trabajador, ¿ya? No es que sea un trabajo o una forma de trabajo establecida por el empleador, es a solicitud del trabajador. Y el empleador podría negarse. Claro. En la eventualidad, ya. Vámonos por un lado, en la eventualidad que el empleador no se niegue, sí nos vamos a la ley de teletrabajo y es el empleador quien tiene que hacer toda esta implementación en el lugar de domicilio, digamos, o desde donde se va a desempeñar el teletrabajo, ¿cierto? Ahora, esa solicitud la tiene que hacer, bueno, hay ciertos requisitos que tiene que cumplir el trabajador para poder hacer esa solicitud, cierto plazo para hacerla, plazo que tiene el empleador también para responder. Ahora, ¿qué pasa si el empleador se niega? ¿Cierto? El empleador podría negarse, tiene que dar argumentos, sí, para negarse. Bueno, el trabajador ahí tiene la posibilidad de seguir o a la dirección del trabajo y eventualmente, lo conversábamos el otro día con un profesor, eventualmente esto también podría configurar otras cosas, te fijas, discriminación, quizás vulneración de algún derecho, bueno, la discriminación. Entonces, hay que analizar bien, los empleadores tienen que estar bien claros. Ahora,
Estamos, Sí, está claro, perdón, pero lo que ocurre es que el hecho de que el empleador diga que no necesariamente, ¿no es cierto?, es discriminación. O sea, claro. lo que va a ocurrir ahí, ¿no es cierto?, es que lo que valen son los argumentos que tiene el empleador para decir que no. Porque no todo trabajo, ¿no es cierto?, tiene las características para cumplirse en forma remota. Así es. Y por otro lado, hay trabajos que se pueden cumplir en forma remota algunos días de la semana, porque otros días de la semana, ¿no es cierto?, la persona le corresponde hacer labores presenciales, por ejemplo, la atención de público, ¿no es cierto?, visita a clientes o cosas de ese tipo, que de alguna manera, ¿no es cierto?, hacen más difícil el poder implementar un trabajo en forma remota. Sí, pues absolutamente, sí estamos muy de acuerdo con eso. Sí, la ley lo señala, la ley establece que no es cualquier trabajo, establece que claramente en la medida que el trabajo realizado por el trabajador así lo permita. ¿Te fijas? De lo contrario es imposible. Por ejemplo, no podemos pretender que un médico haga todo el trabajo, un cirujano, digamos, no puede ser. La telemedicina hoy día existe, pero no necesariamente un cirujano. El dentista no te puede atender. O sea, hay otras labores administrativas que tampoco son la atención de público, no se hace por teléfono. Todavía no, por lo menos, digamos. O sea, llegará el Claro, momento en que algún robot claro, haga, haga ese trabajo. haga el Pero, trabajo. pero Ahí está. en general eso es lo que nos trae esta norma que viene de alguna manera, como decíamos en un principio, a seguir avanzando y dando pasitos en esta Sí. corresponsabilidad, en esta igualdad de derechos, en esta igualdad de oportunidades, como tú decías, en emparejar la cancha, como dices tú, a Claro. veces entre hombres y mujeres. Claro, lo que pasa ahí, Rox, es que de alguna manera la ley lo mira desde el lado del trabajador, normalmente, ¿no es cierto?, mirado desde el trabajador y buscando en el trabajador, ¿no es cierto?, crear mejores condiciones, pero también uno debe mirarlo desde el lado de la empresa, y mirado desde el lado de la empresa, hay dos formas de mirarlo, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué estamos en esto? ¿No es cierto? Como un tremendo problema, o tratando de que esto resulte. Mm. ¿Por qué es importante que resulte? Porque en la medida que resulta tengo a un trabajador más conectado, ¿no es cierto? Más tranquilo, preocupado de la labor, preocupado del detalle y no pensando, ¿no es cierto?, en que algo está ocurriendo en su casa, por ejemplo, que su hijo está enfermo, que su hijo, ¿no es cierto?, que es del espectro autista, puede tener alguna reacción en su colegio y él no va a poder salir, ¿no es cierto? Entonces, Claro. aquí la mirada viene desde el lado del empresario. Si nos quedamos en esta mirada antigua, ¿no es cierto? Desde que, oye, pero ¿cómo antes esto no ocurría? ¿De acuerdo? Entonces, uno dice, ¿por qué antes no ocurría esto? ¿Por qué antes, ¿no es cierto?, era tan fácil que la gente trabajara? ¿Por qué era tan fácil, O Luz? sea, no es que fuera tan fácil, lo que pasa es que a medida que ha pasado el tiempo, más mujeres nos incorporamos al mercado laboral. Claro. Y Pero, eso es lo pero, que, yo desde mi punto de vista, eso es lo que hace la gran diferencia. Pero parte un poquito antes, diría yo. Parte un poquito antes que eso. Parte de que la mujer se integra al mercado del trabajo, ¿no es cierto? Pero hay un concepto, en mi opinión, que viene anterior. Y el concepto en que nuestra sociedad se basaba en que el padre era el más importante de la familia. Y todo giraba en torno al padre, ¿no es cierto? Por lo tanto, la madre estaba en la casa, los hijos, ¿no es cierto?, eran atendidos por la madre, y por lo tanto el padre, ¿no es cierto?, le quedaba todo el espacio para trabajar, por lo tanto su preocupación era el trabajo, este concepto del padre proveedor, ¿no es cierto? Por lo tanto le quedaba todo el tiempo para desarrollar la labor, y por lo tanto las empresas no enfrentaban estos problemas porque la sociedad tenía una configuración distinta. Sí, claro, por eso. Pero cuando cambian, ¿no es cierto?, y uno lo ve en las nuevas generaciones, yo diría que desde nuestra generación hacia adelante, nos vamos a colgar un poco de esto, de nuestra generación adelante, empieza a haber un cambio donde efectivamente, como tú dices, la mujer sale a trabajar, pero donde el que toma el centro de la atención no es el padre, sino el hijo. Por lo tanto, son los hijos, ¿no es cierto? Y todo gira en torno a los hijos, por lo menos la generación X y los millennials, ¿no es cierto? Los millennials que tienen hijos, ¿no es cierto? Porque ya hoy día los últimos millennials, ¿no es cierto? Y las generaciones que siguen ya quieren tener muy poco o no tener hijos, o muy poco o no tenerlo, digamos.
la preocupación estaba ahí. No sé si lo compartes. Sí, claro. Entonces, pero yo creo que vamos a lo mismo. O sea, tú te fuiste un poquito más atrás, como para la razón de por qué no era problema para el empresario antes. El punto es que el problema se genera a partir de la incorporación o masiva o cada vez mayor de las mujeres al mercado laboral. Y donde se va generando estos conflictos de los cuidados de los hijos. Finalmente las mujeres trabajaban menos horas a lo mejor, o media jornada, en trabajos más precarios, en trabajo, digamos, con menos remuneración. ¿Por qué? Porque tenían que ascender estas cosas. O sea, o no tengo que ir un poco antes porque hay reunión de apoderados, me tengo que hacer esto porque tengo que llevarlo al control del médico, o porque tiene una enfermedad, o porque le dieron licencia, no sé, porque está de vacaciones de invierno. No sé, hay un montón de cosas que hoy día influyen en eso. Otra ley que se nos quedó en el tintero, quiero hacer un paréntesis, es la ley de las 40 horas. También una ley que viene también en este mismo sentido. Entonces hoy día, volviendo al tema, o sea, cerrando el paréntesis, como decía una profesora, cerrando el paréntesis de la ley de las 40 horas, ¿qué es lo que pasa hoy día? Hoy día tenemos un sinnúmero de leyes que lo que están haciendo es reconocer esta nueva forma de sociedad, de vida familiar, en la que hoy día los padres se involucran en la crianza. Hasta hace 50 años atrás los padres no se involucraban tanto, eran excepcionales, lo hacían, no estamos diciendo que no, pero sí, pero hoy día es una normalidad. El padre lleva al médico, el padre hace las papas, el padre hace dormir, el padre cuida. De hecho, tenemos muchos papás y muchos matrimonios o parejas que están separados y los papás y tienen este cuidado personal compartido. Y un padre que está 15 días haciendo la misma pega que hace la mamá. Entonces hoy día, que estaba de alguna manera limitada a la mamá, hoy día, estas leyes lo que vienen a hacer es tratar de alguna manera de reconocer eso. Claro, lo que ocurre es que este padre proveedor que te decía, es el que se preocupaba, pero se preocupaba del financiamiento del cuidado, no del cuidado directo, que es un poco lo que tú dices, digamos. O sea, yo no creo haber visto a mi padre, o sea, estaba muy chico, pero a mí, a mi hermano, habernos cambiado un pañal. Pero sí vi a mi hermano y me tocó a mí, ¿no es cierto? Y a los que siguen, de sí haber cambiado pañales, ¿no es cierto? Y haber sido parte del proceso de la crianza de los hijos, no solo haber financiado Claro. el tema. Entonces, ese cambio, yo diría que es el punto de inflexión que nos hace decir que hoy día es necesario hacer esto, porque mucha gente del mundo de la empresa, ¿no es cierto?, lo puede mirar también como un problema, Claro. pero también se puede mirar como una oportunidad, y la oportunidad es de encontrar aquí, ¿no es cierto?, la posibilidad y una herramienta también para tratar de encontrarle una solución a los problemas que puede enfrentar el trabajador con la idea de mantenerlo más conectado, motivado con lo que tiene que hacer. Lo que conversamos, me remito también a a nuestro primer capítulo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de inclusión? Ujú. Ingrid nos hacía un comentario del gerente o presidente de una minera muy grande, Ujú. no me puedo acordar del nombre. ¿Qué decía él en este caso? ¿Qué había significado la inclusión de la gente, de trabajadores con discapacidad o en situación de discapacidad? Había significado a la larga una mayor productividad, una mejora en la productividad. Y eso es lo que, en definitiva, de alguna manera deberíamos lograr y el empleador debería entender, a lo mejor, es que mientras yo tenga trabajadores contentos, conectados, que no tienen que estar con la preocupación y que pueden de alguna manera preocuparse de sus hijos en la eventualidad que así lo requieran, de su familia, de su propia vida, vamos a tener mejor ambiente laboral, vamos a tener trabajadores más comprometidos, trabajadores de alguna manera felices, ¿cierto? Y por lo tanto, trabajadores más productivos. Claro. Creo que para allá es donde tienen que entender, para allá donde va el norte. Sí, yo en general en mi experiencia siempre decía que cuando la jefatura, los dueños de la empresa o la jefatura entienden que el trabajador que depende de uno siente, quiere, ¿no es cierto?, desea lo mismo que desea el jefe o que desea el dueño, uno entiende que la relación es más fácil entender que es necesario hacer estas adecuaciones.
¿Por qué? Porque en la medida que yo sé que la persona, ¿no es cierto? Así como yo tengo la necesidad de ir a ver a mi hijo, ¿no es cierto? Porque ha sufrido un accidente o porque ha tenido una crisis, también la tiene el trabajador que depende de mí. Cuando yo, ¿no es cierto?, siento que no sé, pues, me gusta que me reconozcan, a él también le gusta que lo reconozcan. Entonces, si actuamos en función de eso, de que somos personas y que somos capaces de entender lo que está pasando al otro, ¿no es cierto?, también puedo darle posibilidad. Entonces, cuando uno lo mira, ¿no es cierto?, de repente nos entrampamos en temas donde lo tipificamos en algunos trabajadores, decir, no, es que es una persona que siempre tiene problemas. Claro, en la medida que yo sea capaz de querer solucionar ese problema en serio, voy a poder a lo mejor tener un trabajador mucho más productivo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde está esta doble mirada, desde que esto es un problema, ¿no es cierto? Y otra ley más que nos complica, porque nosotros lo hemos dicho en otros capítulos, hay temas que efectivamente estresan a la micro, pequeña y mediana empresa, lo estresan, pero aquí también hay una oportunidad, ¿no es cierto?, en la cual yo puedo tratar de buscarle una solución a temas reales, entendiendo también que también tenemos casos en que los trabajadores son los que abusan un poco del sistema, ¿no es cierto? Y que también estresan este mismo sistema. Pero dejando fuera esas personas, las que realmente requieren el apoyo, si yo se los doy, voy a lograr un mejor resultado. Así. Yo creo que es absolutamente. No hay otro destino, digamos, de este tema. Yo creo que eso es para allá donde vamos. Claro, conciliación trabajo familia, la podemos ampliar lo que uno quiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú hablaste de inclusión. Inclusión también puede ser una arista de este tema, ¿no es cierto? Cuando uno dice, oye, hay una persona con discapacidad, ¿no es cierto?, que no ha encontrado trabajo y también tengo un trabajador que está preocupado porque su hijo, ¿no es cierto?, no logra. Claro. Bueno, también trabajamos en función no de la realidad que queremos, sino de la realidad que tenemos, de lo que somos en realidad como sociedad, porque la sociedad no es perfecta, no tiene solo gente, ¿no es cierto?, que va a cumplir todos los estándares que yo quiera. No, tenemos un grupo de personas, ¿no es cierto?, algunos con un tipo de capacidades, otros con otro tipo de capacidades, ¿no es cierto?, y tenemos que ser capaces de complementarle y también dar las facilidades para que se desarrolle. Lo concreto, yo creo, Juan Carlos, que hay que entender que nuestra sociedad es otra. Nuestra sociedad cambió, está cambiando todos los días. Y hoy día hay más mujeres en el mercado laboral, hay gente que se enferma, hay personas cuidadoras y las empresas tienen que, de alguna manera, asumir esta situación, esta nueva sociedad. Todavía nos quedan otras cosas, hay proyectos que siguen en esta misma tónica, la ampliación, como te decía delante, del postnatal parental, incorporando un permiso más largo para los hombres, la Sala Cuna Universal, el proyecto Sala Cuna Universal, que también incorpora hombres y mujeres. Un tema que vamos a tocar en algún momento. En algún momento. Y también el proyecto de la familia interespecie. ¿Te fijas? Entonces, claro, la preocupación hoy día, ¿cuántas parejas o cuántos trabajadores o cuántas personas que trabajan viven solos y solo tienen una mascota? A eso va dirigido este proyecto de ley de familia interespecie. Entonces, hay que considerar también que vamos a seguir tratando de avanzar para que esta idea de la corresponsabilidad y la cancha pareja vaya a ser un tema de alguna manera no forzado, sino que natural. Eso. Sí, nosotros siempre decimos que queremos gente productiva, y cuando hablamos de gente productiva siempre pensamos, ¿no es cierto?, en el mundo empresarial, y uno le dice, habla de productividad y el mundo empresarial se conecta. Para lograr productividad, para lograr compromiso, conexión con lo que estamos haciendo, motivación, gente creativa. Nadie es creativo en la vida si lo pasa mal. Sí. Nadie es creativo en la vida si lo pasa mal. Uno es creativo cuando lo pasa bien, cuando está relajado, cuando tiene una mirada distinta de la vida. Ahí es creativo. Entonces, si yo busco creatividad, tengo que ser capaz, ¿no es cierto?, de mirar también, no en todos los cambios que hay un problema, sino también ser capaz de mirar ahí, ¿no es cierto?, que hay una oportunidad de cambiar. Así es. Muy bueno, bien. Nosotros, Rox, y para todos, siempre terminamos un capítulo escribiendo en nuestra pizarra, que es nuestra característica. En nuestra pizarra hoy día queremos escribir también un mensaje para quien nos ve en torno a este tema de la conciliación trabajo-familia.
Y vamos a escribir en la pizarra que cuando nosotros hablamos de trabajo familia y de lograr conectar a nuestro trabajador con el trabajo, necesariamente debemos reconocer que detrás de él hay una familia, que hay una vida detrás de él. Y cuando hay una ley que me orienta hacia un lado, ¿no es cierto? Yo también podría agregar algo de parte del empleador o en la conversación con el trabajador para lograr esta conexión. Y para lograr eso, creemos que es necesario querer que funcione. Cuando yo quiero que las cosas funcionen, soy creativo, aporto ideas, converso, negocio para lograr el objetivo. Así que este es nuestro mensaje. Nuestro mensaje de este capítulo es que cuando queremos lograr esa motivación, el compromiso, debemos querer que esto funcione. Y para eso hay que hacer algunos esfuerzos. Así es. Muy bien, muy buen mensaje, Juan Carlos, me encantó. Aquí estaríamos terminando nuestra conversación, nuestro capítulo de hoy. Cualquier cosa que se les ocurra, una pregunta, una consulta, ahí pueden dejarlo escrito. Y estamos en contacto y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Sí, por mi parte también darle las gracias, invitarlos a seguirnos en YouTube, también en nuestras redes sociales y decirles que vamos desarrollando los temas que son de interés del mundo empresarial, pero también temas que son transversales para todos. Así que muchas gracias y continúen con nosotros.